Muy buenas tardes, estamos en otro tiempo devocional y el título de hoy es la IA o el EA. Descubre la inteligencia espiritual de Dios. Vamos a entregar este tiempo al Señor para que sea Él hablándonos el día de hoy. Amado Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias por este sábado, Padre Santo. Te pedimos que seas tú iluminando nuestra vida, Señor, y que tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros, que nos haga entender cuál es la verdadera inteligencia espiritual, qué es lo que tú tienes sembrado para cada uno de nosotros en este día. Todo esto te lo pedimos a ti, bendito Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues la inteligencia espiritual es la IE. Es lo que vamos a estar hablando hoy. Es algo que está más allá de la inteligencia artificial, que sería la IA. La IA imita la mente humana, pero la IE viene del Espíritu Santo. Y vamos a ver 1 Corintios 2, del 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí está la diferencia entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de lo alto. El hombre natural puede llenar su mente de información, llenar bibliotecas de datos e incluso llenar máquinas con algoritmos, pero nada de esto puede abrir los ojos del corazón. Job 32:8 nos dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente hace que entienda. Lo que nos da el entendimiento espiritual es el soplo del Omnipotente. Ni la ciencia ni los científicos nos pueden dar la gracia de conocer a Dios, solo el Espíritu Santo. En la naturaleza humana, el hombre no es capaz de discernir los misterios del Espíritu, y esto lo confirma Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Cuando la lámpara es encendida por el fuego del Espíritu Santo, nosotros podemos discernir la vida como Dios la ve. Ahí vienen las respuestas a nuestros pensamientos de angustia, de desesperación, pensando qué va a pasar con el presente o con el futuro. Es porque no tenemos la lámpara encendida con el fuego del Espíritu de Dios. Por el contrario, cuando encendemos la lámpara con el fuego del, del I, del IE, Dios viene a morar en ti, que realmente eres templo del Espíritu Santo. Y ese fuego que en ti nace es el que te hace que ardas y puedas discernir la vida según los planes de Dios contigo. El discernimiento espiritual es el tesoro perdido de la iglesia moderna, y donde falta la fe, es sustituida por la opinión y la santidad. Se destituye por apariencia. Vamos a ver a Daniel 2:28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Esa es la IE de Dios, que no se programa ni depende de un código binario, sino depende del Espíritu que escudriña lo más profundo del corazón de Dios. Daniel, para entender lo que estaba pasando con Nabucodonosor, fue conexión con la fuente de vida, con la fuente de verdad, no con el celular, no con la IA. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 1, del 17 al 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. No es conocimiento humano, es revelación divina. La IA podrá reproducir voces, personas, acciones, pero nunca la voz del Espíritu Santo. Podrá precedir patrones, pero jamás podrá anticipar los decretos eternos de Dios. Puede procesar datos, pero jamás podrá procesar el misterio de la cruz. La inteligencia espiritual es la que nos hace ver la vida con los ojos de Cristo, caminar en el discernimiento de su palabra y entender lo que este mundo considera una locura. Inteligencia es la capacidad de discernir, de separar, de escoger correctamente. Y Proverbios 2:3 nos lo dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, aprender a distinguir el camino correcto aún en medio de muchas opciones. Y Colosenses 1:9 nos dice,
No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ser espiritual, no ser místico, es ser dirigido por el Espíritu Santo, es tener la mente y los afectos alineados con Cristo. La inteligencia espiritual es la capacidad dada por el Espíritu Santo para discernir la vida y la verdad según Dios y no según los hombres. Proverbios 9:10 nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El principio de la sabiduría es obedecer a Dios, es seguir sus instrucciones, ni tampoco confiar en nuestro propio entendimiento. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cada vez que recibes aliento espiritual, cada vez que oras, cada vez que te conectas con la palabra de Dios, estás conociendo más al Santísimo, estás adquiriendo más inteligencia, porque la verdadera inteligencia comienza con conocer a Dios. Isaías 11:2 nos dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esta inteligencia solo puede venir por medio del Espíritu. Y Efesios 1 del 17 al 18 nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La inteligencia espiritual es un don divino y solo se adquiere por medio de la palabra de Dios. Vamos a ver la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia espiritual. La IA imita la mente humana, pero la IA viene del Espíritu Santo. La IA procesa patrones, pero la IA procesa corazones. La IA opera en el plano terrenal, pero la IA opera en el plano eterno. Segundo, la IA puede darte información, pero la IA te da transformación. La IA responde qué hacer, pero la IA enseña quién ser. La IA ordena datos, pero la inteligencia espiritual ordena tu alma. La IA trabaja con datos, pero la IA trabaja con revelación. La inteligencia artificial lee lo que fue escrito en los servidores de datos con relación a la pregunta que realizaste y te da las respuestas. Pero cuando tú practicas la inteligencia espiritual, es porque estás buscando una respuesta de parte de Dios. Esa respuesta depende del trono celestial. Es Dios quien te va a dar esa respuesta. La inteligencia espiritual no es un regalo es un regalo divino que nos permite discernir la vida con los ojos de Cristo, vivir en el Espíritu y vivir en una sabiduría que no se compra, que no se programa, porque fluye del corazón de Dios. Si se va la energía o se acaba el Internet, se acaba la IA, porque dependen de algo, tienen limitaciones, mientras que la inteligencia artificial, pero la inteligencia espiritual nunca se va a acabar, siempre va a tener acceso. Aunque pase cualquier cosa en este mundo, siempre vamos a tener acceso a esa inteligencia que nos da el Espíritu. Y vamos a ver a tres personajes que nos hablan acerca de esto. José en Egipto, Génesis 41. El faraón tenía un sueño que nadie de sus allegados lo podía interpretar. La IA de su tiempo eran los magos, los brujos, los hechiceros. Era la sabiduría humana, pero todos fallaron. Pero José, lleno del IE, dijo en Génesis 41:16, no está en mí, Dios será el que dé respuestas propicia al faraón. José no trabajaba con datos, trabajaba con revelación, donde la ciencia de Egipto no pudo, pero la voz de Dios habló. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor le pidió a la IA en su tiempo que revelara la interpretación de sus sueños, pero ninguna mente humana ni algoritmo babilónico lo pudo hacer. Y cuando todo parecía perdido, Daniel declaró en Daniel 2, del 27 al 28, el desafío de la IA de ese tiempo y les dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, lo que la IA no puede hacer, la IE sí lo puede hacer, porque la IA puede procesar información,
pero la IE trae revelación del cielo. Jesús oía lo que decían a metros de él porque tenía el oído espiritual y discernía lo que otros estaban pensando porque tenía la mente de su Padre. Mateo 9:4 nos dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal de vuestros corazones? La ira de Dios discierne lo profundo del corazón humano. José, Daniel y Jesús nos muestran que no necesitamos IA para cambiar el mundo. Necesitamos la IA de Dios. La IA te puede sorprender con cálculos, pero la IA te conecta con los secretos eternos. La IA puede procesar datos, pero la IA puede transformar destinos. La IA puede imitar la mente humana, pero la IA te da la mente de Cristo. Proverbios 3, del 5 al 6 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Podemos usar estas herramientas humanas, pero jamás van a reemplazar con herramientas humanas la dirección divina. Y vamos a ver 3 características aquí. La primera es pedir cada día la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 lo afirma. Pedir cada mañana que tus pensamientos guíen los nuestros. Segundo, tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo, no por la lógica. Y Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El que no te pide apagar la lógica, pero sí que la sometas a la voz del Espíritu. La lógica dice imposible, la fe dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece en Filipenses 4:3. El tercero, ser luz en un mundo guiado por algoritmos y falto de verdad. En Mateo 5:11 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El algoritmo decide lo que la gente quiere ver en redes sociales, pero nosotros somos llamados en medio de esa oscuridad programada. No nos convirtamos en el eco de las tendencias. Nosotros como hijos de Dios debemos ser esa voz profética en medio de la confusión. ¿Estás buscando respuestas inmediatas? ¿O eres capaz de esperar en Dios así la respuesta se tarde? Esto es un llamado a nosotros. Está bien usar la inteligencia artificial, está bien depender de un instrumento para tal vez hacer nuestra vida más fácil o tal vez para conseguir respuestas fáciles. Pero no nos confundamos con la inteligencia espiritual, esa inteligencia que solo Dios nos puede dar, ese llamado que Dios nos hace a depender solamente de Él y para Él. Usarlas, la inteligencia artificial no es malo, pero saber usarla es la que nos da el discernimiento, el Espíritu Santo. No para todo está bien la inteligencia espiritual. Tenemos que tener en cuenta que Dios quiere todo de nosotros y todo es depender completamente de Él para todo lo que hacemos y para cómo vivimos. Vivir en un mundo de algoritmos o por inteligencia artificial nos puede traer muchas consecuencias espirituales si nos dejamos guiar solamente por eso y no por el verdadero Dios que guía nuestras vidas. Que tengan una hermosa noche y nos vemos en un próximo devocional. Bendiciones.